Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Último domingo de julio vamos a recibir a Pablo Caputi. Vamos a estar conversando con el gerente del Instituto Nacional de Carne sobre el momento actual del negocio ganadero en Uruguay, pero el foco especialmente lo vamos a poner en las oportunidades y desafíos de mediano y largo plazo. Si te parece, vamos entrando en tema a través de este documento que elaboró Manuela García Pinto. En todo el país, en campos, gordo y cría, Indarte y compañía. China sigue siendo el principal destino de la carne uruguaya con 15.409 toneladas embarcadas en junio. Sin embargo, para las exportaciones de carne congelada desosada, Estados Unidos se ha consolidado como la principal opción con 10.977 toneladas en junio, superando las 9.515 toneladas embarcadas a China. En el acumulado del primer semestre de 2024, Uruguay exportó casi 80.000 toneladas de carne bovina a China, el volumen más bajo para este periodo de 2020 y significativamente por debajo del pico de las 150.000 toneladas en 2022. A medida que los valores de importación de China disminuyeron, otros mercados han surgido como mejores opciones. Estados Unidos aumentó sus compras en un 111% durante el semestre, Israel duplicó sus importaciones y Rusia, que prácticamente no importó carne uruguaya el año pasado, alcanzó las 6.710 toneladas en el primer semestre de 2024. Desde el Mercosur, el volumen exportado fue de aproximadamente 142.000 toneladas, con una disminución consecutiva en los embarques brasileros, mientras que Uruguay mostró un crecimiento moderado. Uruguay exportó 38.833 toneladas de carne bovina en junio, el mayor volumen mensual del año, según los datos de solicitudes de exportación de aduanas. En el primer semestre de 2024, Uruguay acumuló 184.000 toneladas exportadas, un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. El valor medio de exportación fue de $5.683 por tonelada, ligeramente superior al promedio de mayo. Bueno, Pablo, ahí teníamos el perfil de tu tocayo, Pablo Caputi, que lo vamos a recibir nuevamente aquí en Hablemos de Agro. Pablo, ¿qué tal? Todo placer. Exactamente, buenos días. Un gusto estar acá. Pablo, recién Manuela presentaba un informe sobre los datos de Uruguay de venta de carne con respecto a lo que es el tema China, nuestro principal mercado. Bajó el volumen, China sigue siendo el principal importador para Uruguay y el precio corrigió en algo a la baja. ¿Qué lectura se hace hoy de China y qué alternativas puede encontrar hoy Uruguay a China en este contexto y en este marco? Bueno, China es el principal importador mundial, ahora con cifras mucho más firmes. Antiguamente estaba lo que se llamaba el Grey Channel o el canal de contrabando que oscurecía un poquito las cifras. Ahora China ha ordenado todo eso y se consolidó como el principal importador mundial de una forma muy estable, ¿no? Es decir, China no puede ser autosuficiente en carne vacuna como si lo fue Rusia en su momento, que se planteó la autosuficiencia y prácticamente lo logró. China no tiene ese plan. Producir ganado lleva mucho espacio, mucha tierra, mucha agua, mucho ganadero, una serie de cosas que China no tiene. Entonces China siempre va a estar ahí estructuralmente, solo que post-COVID China ajustó un poquito las cosas porque el COVID también les trajo algunos temores de seguridad alimentaria y de precios, de inflación. Y el gobierno chino está muy arriba de ambas cosas, ¿no? De que hace un abastecimiento previsible de carne y a precios razonables. O sea que esta realidad de China hoy, Pablo, viene para quedarse. O sea, Uruguay hoy no debería de esperar, salvo que ocurra algo excepcional, un cambio en el mercado de China. ¿China va a seguir comprando volumen pero no pagando grandes precios? Bueno, hay una gran asimetría entre los 3 millones de toneladas que importa China y lo que significa para Uruguay. Para nosotros, digamos, exportamos unas 500.000 toneladas, si China es la mitad son 250.000, ¿no? Somos menos del 10% de lo que es para China. Yo creo que China cuenta mucho con Uruguay, pero le gusta tener diversificados sus proveedores para negociar mejor sus precios, como han negociado a la baja claramente ahora, y lo ha hecho a través de grandes habilitaciones de plantas de otros países, ¿no? Recuerden que cuando China habilitaba a Brasil, habilitaba de un saque 30 plantas más, ¿no? Habilitaba un Uruguay de cada tanta. Entonces, naturalmente es un mercado que es mucho más competitivo de lo que fue antiguamente.
Yo creo que también es un mercado más realista. Es decir, lo que pasa en China hoy es muy parecido, permite hacer el cálculo empresarial más firme, porque antiguamente nosotros decíamos, bueno, es un precio de oportunidad cuando subió muy fuerte hasta 5.000 la tonelada, ¿no? Yo creo que hoy es un precio firme, el de China, pero nos obliga a buscar otras alternativas, ¿no? ¿Esas alternativas dentro de China mismo o para algunos determinados nichos hay que empezar a buscar ya fuera de China? Los grandes mercados son más o menos siempre lo mismo, ¿no? Es China o es Estados Unidos, ¿no? Y entonces Estados Unidos creció muchísimo. Entonces justo se dio una coincidencia de un aflojamiento muy grande de China y una posición de Estados Unidos algo mejor, lo cual para los exportadores fue una alternativa, porque uno tiene que colocar volumen, un volumen importante. Nosotros somos un país de más de 500.000 de toneladas de exportación. Eso genera mucho respeto en el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una estrategia dual de volumen y de valor. Estados Unidos es una alternativa, pero definitivamente nosotros la gran opción sigue siendo trabajar los acuerdos arancelarios para entrar con ventaja en Japón y Corea, que tienen 40% de arancel, y que si uno suma esos dos mercados agrega 1.200.000 toneladas, ¿no? Si te parece, es un buen tema y un buen disparador, pero para conversar después de la pausa, vamos a una pausa. En el segundo bloque arrancamos con el tema arancelario y también con algunos convenios que se hicieron en China en noviembre del año pasado y que también sirvieron para reactivar lo que es la exportación hacia aquel mercado. Seguimos con Pablo Caputi acá en Hablemos de Agro. ¿Qué tal, estimados amigos? Buenos días, la teleaudiencia Canal 10. ¿Cómo les va? Aquí estamos, como todos los días domingos, haciendo un análisis del tiempo para toma de decisiones la semana que comienza. Bueno, estamos dentro otra vez de una irrupción de aire frío polar a esta hora. Estamos teniendo una jornada fría. La máxima hoy en el sur y este no va a pasar de los 11-12 grados y entre los 14 y 16 para el centro y norte del país. Un domingo que va a presentar con nubosidad variable, después ya va quedando parcialmente soleado. Mañana lunes, atento que ya empieza a haber alguna helada, principalmente en el centro oeste. La máxima para mañana 10 a 11 grados en el sur y este, entre 11 y 14 en el centro y norte del país. Un lunes también con tiempo estable, parcialmente nuboso. El martes también se mantiene fresco, atento que el martes también otra vez heladas moderadas, con mínimas que pueden estar en el torno al 0, 2 grados positivos. A nivel país, la máxima 13, 14 sur y este, 15 a 17 para el centro y norte del país. Despedimos julio, el miércoles 31 la posibilidad de algunas lluvias, principalmente acá en el sur de Río Negro y algo en la tarde en el norte, producto del avance de un frente cálido que va a entrar a ingresar aire templado y húmedo ya por el norte el miércoles 31, el jueves 1 y el viernes 2 con un ambiente templado y muy húmedo, pesado en el norte de Río Negro. Las máximas, especialmente el próximo 2 de agosto, podremos tener hasta por arriba de los 30 grados, después en el sur también por arriba de los 25, ahí para el viernes 2, y es probable que el sábado 3 ahí comience un desmejoramiento que va a traer la posibilidad también de algunas precipitaciones a medida que avance un frente frío. Así que como verán hay mucha dinámica en estos días. Bueno, pasamos del frío, heladas, alta temperatura, después lluvia, así que bueno, va a haber de todo en esta primera quincena de agosto que promete tener bastante dinamismo y estar bastante activo las lluvias, el viento y también las irrupciones de aire frío y por otro lado aire templado. Vamos a estar actualizando todo el próximo domingo. Que tengan buena jornada. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Invertí en bienestar. Clipex.com. Esta semana en
el mercado ganadero, el novillo gordo se manejó a $3.95 por kilo carcasa y la vaca a $3.70. Según datos de INAC, el ingreso medio de exportación semanal de carne bovina alcanzó un valor de $4.220 por tonelada peso carcasa en la semana inmediata anterior. En lo que va de 2024, el valor acumulado es de $4.085 por tonelada peso carcasa, un 6,9% menor frente al mismo periodo del año 2023. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Hemovac es la vacuna contra la tristeza parasitaria que está disponible todo el año en cualquier momento. Desde que me contaron del certificado Hemovac, antes de comprar ganado, siempre digo lo mismo. Ok, lo chequeo y te llamo. ¿Chequeo y hablamos? Dale, déjame chequearlo. Presentamos el certificado Hemovac para que puedas chequear que los animales que compras estén vacunados. Un buen negocio para todos. Una vacuna certificada. certificadohemovac.com.uy. Antes de comprar, chequea. Hemovac, una vacuna efectiva, una inyección de valor. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Un ganado con buena salud. Contra la queratoconjuntivitis bovina, una sola dosis. Protección eficaz por 1 año. Única vacuna, piliada, oleosa trivalente. Líder en el mercado mundial. Piniguard. Importa y distribuye Nutritec. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Segundo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10, el canal uruguayo. Estamos con el ingeniero y economista Pablo Caputi. Venimos hablando de distintos temas, especialmente con foco en China. Pablo, recordábamos la misión oficial de noviembre del año pasado, encabezada por el presidente de la calle Pou y el ministro Matos, además del presidente de INAC, que se reunieron con el presidente Xi Jinping y allí se lograron diversos acuerdos, entre los cuales estaba el mondongo, el librillo. Por ahí es donde va el camino para entrarle a China con cortes diferenciales y valores de calidad, de cortes de calidad. Sí, China tiene, eso fue un aporte bien importante, porque nosotros en China siempre hablamos mucho de la carne y no hablamos tanto de las menudencias y los subproductos, ¿no? El gran cambio de China fue que nos valorizó
cosas que antes tenían menos valor. Entonces en el volumen de repente no hace tanto número, pero en el valor sí. En el caso del mondongo nosotros sí teníamos entrada, pero teníamos una entrada indirecta, y ahora lo que lográbamos era una entrada directa. Es decir, en el volumen no se notaba tanto, pero en el valor sí, porque no es lo mismo ingresar directo que indirecto. Lo mismo pasaba con muchos productos como el hueso, que el hueso con carne tenía alguna otra valorización, tendones, en fin. Hubo una serie de productos o subproductos que China nos valorizó. Eso con respecto a la parte baja. En la parte alta, que es los cortes de alto valor, el tema es que el mercado chino es un mercado muy nuevo para la carne vacuna. Entonces están aprendiendo a consumir y occidentalizando también el gusto en hoteles, en restaurantes, etcétera. Y eso demora algunos años más, no es inmediato, ¿no? Entonces ahí hay que tener una política de perseverancia, porque bueno, la condición arancelaria de China es 12%. Y bueno, si bien sería genial tener un acuerdo de libre comercio con China que nos baje ese arancel un poco, digamos que 12%, 10% es un arancel que uno puede pagar. El arancel que uno no puede pagar o que es muy difícil de pagar es el del 40%. Japón, claro, Japón, Corea. El de Estados Unidos de 26%, cuando los precios están suficientemente altos en Estados Unidos como ahora, bueno, da dolor, ¿no? Pero finalmente uno lo termina, de alguna forma el negocio lo termina pagando, ¿no? Definitivamente lo que es muy restrictivo es el arancel del 40%. Pablo, ¿y qué expectativas con respecto a otros mercados? Caso Malasia, Filipinas, que ahora está con una misión también en estos días aquí en Uruguay ha estado. ¿Qué expectativas hay en estos otros mercados? Bueno, eso nos refiere bastante a lo que es el halal, digamos, y definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la población musulmana en el mundo son 1.500 millones de personas. Entonces, en China son unos 1.400 millones de personas, el halal representa unos 1.500, prácticamente el mismo volumen. Entonces, nuevamente valen los mismos comentarios que para China. No es un grupo que tenga un consumo per cápita tan alto de beef, está acostumbrado a otras especies, pero cualquier pequeño movimiento es importante. En Malasia se han hecho grandes progresos respecto al tema halal. Estamos en la habilitación de planta inminente, hay que ir ajustando los sistemas. Había gestiones en Filipinas, o sea, toda esa parte de sudeste asiático, llamémosle, con Indonesia también hay que trabajar mucho. Indonesia tiene más de 300 millones de personas, ¿no? ¿Es compatible el halal con el kosher o la planta que hace kosher no va a ser halal? Bueno, en general, ese es un tema justamente de los que están negociando ahora comercialmente, pero había en principio un pedido de que hubiera una exclusividad con el halal. En el caso de las empresas que son multiplanta, digamos, lo pueden resolver más fácilmente que otras que tienen solo una planta, pero también dependerá o propiciará acuerdos comerciales entre las distintas plantas para atender distintos clientes que serán nuevos, ¿no? Es un mundo nuevo que se abre. Nombraste a Estados Unidos cuando venías hablando de alternativas a China. ¿Hoy significa un mejor negocio Estados Unidos que China a estos precios deprimidos? Sí, yo creo que sí, que la realidad lo que muestra del último ejercicio agrícola, digamos, es que tuvimos una colocación en un volumen en China de un 45% o niveles de ese tipo en volumen, y el segundo destino creció mucho y fue el NAFTA, justamente, con cerca más del 25%, es decir, esa era una cifra que no habíamos alcanzado hacía un tiempo en el NAFTA, y eso es por los buenos precios en Estados Unidos. Bien, Pablo, antes de irnos a la pausa, no te vamos a preguntar el precio que puede llegar a tener el novillo dentro de 3, 4, 5, 6 meses, pero vamos a detenernos en el valor medio de la tonelada de carne vacuna, que está en $4.000. ¿Te imaginas un escenario estable para el mediano plazo mirando la situación de Uruguay, o hay algo que lo pueda hacer cambiar a esa referencia promedio, que es muy parecida incluso a la del año pasado? Yo ahí siempre soy muy cauto, porque cuando uno dice me imagino que, y resulta que pasa lo contrario, después se acuerdan de ti. Yo creo que lo mejor eso es consultarlo con los exportadores, ¿no? Hay que recordar que este precio de 4.000 nosotros venimos cayendo, ¿no? De 4.800, 4.300, 4.000, y cuando uno en general ve esa secuencia, en un momento encuentra como un piso
o uno quiere creer que es un piso en función de las condiciones de la oferta y la demanda mundial. Entonces, bueno, uno capaz que es una expresión de deseo pensar que estos son niveles sobre los cuales no va a seguir un escalón más abajo, ¿no? Que fue uno de los puntos altos de la conferencia de la industria Responde, que era la variable que determinaba lo que te decía Martín, el futuro precio del novillo acá adentro. Totalmente. En Uruguay no es exacto, semana por semana y mes por mes, pero en el largo plazo el precio de la hacienda se correlaciona muy fuertemente con lo que es la exportación, claro, ¿no? Seguimos conversando enseguida de la pausa con Pablo Caputi, a quien Hablemos de Agro. Pablo, Martín, teleaudiencia, el gusto enorme de reencontrarnos en esta mañana de domingo de Hablemos de Agro para informar sobre agricultura y en esta ocasión sobre el sector arrocero que viene atravesando un muy buen momento, sobre todo en cuanto a precios, en cuanto a rendimientos. Fue un poco compleja la última zafra frente a las anteriores, porque de todos modos para lo que fue la oferta climática fue una buena cosecha, pero sobre todo también considerando que estas lluvias permitieron llenar todas las represas, se espera un incremento de superficie para la próxima zafra que se sembrará en primavera, es decir, la zafra 24-25. Este incremento se estima que será de alrededor de un 15% de lo que fue la campaña pasada, lo cual se podría redondear aproximadamente en unas 25.000 hectáreas. Es un crecimiento realmente importante para el sector arrocero, que lógicamente recogerá beneficios sobre todo en la zona norte, en la zona centro y en la zona este, que son los lugares donde se planta este cultivo. La campaña pasada, para hacer un breve repaso, se sembraron unas 150.000 hectáreas del cereal en todo el territorio nacional. La intención de siembra marcaba unas 10.000 hectáreas más, unas 160.000 hectáreas. Este recorte finalmente se debió a que las represas estaban bien complicadas de agua debido a la anterior sequía que habíamos sufrido en el 2023, y por este motivo se pudo sembrar bastante menos superficie, sobre todo en los departamentos de Rocha y algo de Artigas. En algunas represas del norte estuvo complicada la situación, pero especialmente en lo que es el este del territorio, con las represas de India Muerte y de Corrales, que realmente estuvieron bien complicadas y por este motivo no se pudo sembrar la intención de siembra, que eran 160, y se terminaron sembrando 150. Con este incremento de superficie, que está sustentado, como venía mencionando, en tener el agua en las represas, que es un aspecto absolutamente fundamental para un cultivo que es en su 100% regado, tener la totalidad de las represas llenas con la cantidad de lluvias que cayeron en lo que va de este 2024. El panorama de precios, sobre todo estos dos factores son los que argumentan que el sector arrocero podría crecer situándose en unas 175.000 hectáreas o quizás también cercano a las 180.000 hectáreas. Un panorama de precios que también es realmente muy bueno. $17.15 fue el precio provisorio fijado para la última campaña. Se lograron colocar algunas bolsas de arroz en lo que fue la ventana del 20% de arroz spot que se vende en el precio de convenio, aún en esta nueva cláusula de precio de convenio, aún en un valor superior, en unos $17.50. Es un incremento realmente importante frente a la campaña anterior y es de los valores más altos que se registran en la historia del precio convenio. Hay que recordar también que el arroz es el cultivo que más costo tiene por hectárea, unos $2.200 aproximadamente fue lo que costó sembrar una hectárea la zafra pasada, pero además tiene un costo industrial de elaborar el arroz muy alto en lo que tiene que ver con mano de obra, combustible, energía eléctrica, algo que no es ajeno a los demás sectores productivos en un país que es realmente caro, y esto le quita competitividad. Por este motivo muchas de las cargas de barcos de arroz de nuestro país se van como arroz cáscara, lo cual sería un equivalente a exportar animales en pie, terneros en pie, lo cual lógicamente es buen negocio, pero le quita por la competitividad que se quita al agregar valor, pero sería ideal que pudiera industrializarse saliendo un arroz de calidad, pudiera industrializarse la mayor parte del arroz saliendo un arroz de calidad con el sello uruguayo y que además genere empleo y mano de obra en nuestro país. Bueno, esta cuestión a raíz de los costos le ha quitado competitividad y por esta razón se ha exportado bastante arroz cáscara. ¿Por qué menciono esto? Porque un panorama de altísimos costos con estos $17.15 de la bolsa realmente viabiliza el negocio, pero hay que tener atención en caso que los precios se caigan, que los costos quedan muy arriba. Disponibilidad total de agua en las represas, muy buen panorama de precios, con un mercado de India que continúa con restricciones a la exportación y una merma productiva en Sudamérica que parece sostener estos precios hacia adelante. Estos dos factores fundamentalmente permiten pensar en un crecimiento de 25.000 hectáreas de arroz para la próxima campaña. Las
Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Invertí en bienestar. Clipex.com. La local, la soja se manejó esta semana a $390 por tonelada, la canola a 472 y el trigo 2024 a $215 por tonelada. En el plano internacional, tras las bajas de la semana pasada, la soja cerró con importantes mejoras en Chicago y en ello influyeron los pronósticos de lluvias apenas ligeras durante buena parte de la semana durante el medio oeste y la expectativa de los operadores con ver una mayor actividad de la demanda china en puertos de Estados Unidos. El contrato de agosto ganó $7,5 y cerró en $410 por tonelada. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Estudios realizados por la Universidad de la República han puesto de manifiesto que el uso de Anabrin en novillos carniceros en fase de terminación conduce a resultados similares a la monencina en cuanto a consumo de materia seca, ganancia diaria y eficiencia de conversión. Según Carbon Trust, basándose en resultados de laboratorio y en pruebas de campos con una línea de trabajo base válida, el uso correcto de Anabrin puede reducir las emisiones de metano en rumiantes. A donde vayas, caete con un Rosés. Conaprole presenta su nueva línea Más Proteínas, porque son la base nutricional que tu cuerpo necesita para estar saludable y sentirse bien. Probá la leche, el yogur y el postre que aportan un alto porcentaje de energía para afrontar tu día a día. Línea Más Proteínas de Conaprole, rica en proteínas, rica de por sí. Presenta Zambrano y compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Bueno, iniciamos este nuevo bloque de Hablemos de Agro. Seguimos conversando con el ingeniero Pablo Caputi. Pablo, aquí en esta mañana domingo. Europa, la exigencia de certificar libre de deforestación. Uruguay ya tiene de alguna manera encaminado cómo va a garantizarle esto a Europa a partir del 1 de enero de 2025, si es que efectivamente arranca y no hay prórroga. Bueno, lo primero es que hay que asumir que arranca y no hay prórroga, ¿no? Trabajar para eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que el INAC y el Ministerio de Ganadería están trabajando muy fuertemente, con muchísimo compromiso de ambas partes. En estos días justamente hemos estado lanzando, digamos, el trabajo para ver
Dos cosas. Primero, en lo concreto, para el 31 de diciembre, tener montados los sistemas de certificación de libre deforestación, de la forma que sea, pero sobre eso evolucionar, ¿no? Y hay un convenio que se firmó que involucra a más, porque involucra al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, INAC, INIA y el Plan Agropecuario, para, después de superado esta primera escalón, pensar una cuestión de más largo plazo, ¿no? Pablo, perdón, es tipo la trazabilidad ambiental, por ponerle un título. Por decirle un título, sí, porque cada vez más vemos que los mercados empiezan a solicitar cosas, algunos requisitos básicos y, digamos, de cumplimiento, como este de no deforestación, pero otros podrían ser lo que llamamos los pisos superiores de agregado de valor, que uno tiene que tener una plataforma sólida sobre la que los privados puedan construir su propio valor ambiental. ¿Y esa plataforma va a estar en el ámbito público? ¿Va a ser privada y auditada por el gobierno? ¿Cómo te la imaginás? Yo creo que va a ser mixta, como es casi todo en Uruguay, ¿no? En Uruguay casi todo es público-privado. A mí me parece que la garantía pública es importante, pero en la gestión tiene que estar con mucha impronta privada, porque el privado es el que sabe cuándo se agrega valor y cuándo se agrega simplemente costos, ¿no? Entonces a veces hay que dejar que el privado vaya marcando dónde está el valor, y no generar estructuras que son simplemente costos pero no agregan valor. ¿Y esta es una oportunidad de agregar valor o es un costo que va a tener la producción adicional? Bueno, eso es lo importante, ¿no? Uruguay ya ha hecho en los últimos 25 años una gran inversión en lo que llamamos los registros administrativos, sea la trazabilidad individual y en SNIC, sea el sistema de cajas negras, todo lo que es la ley de uso y manejo de suelos. Es decir, los productores ya han hecho un trabajo muy importante, el Ministerio también, el INAC también. Yo creo que hay que ordenar esas piezas y ponerlo en valor. Seguramente haya que invertir un poquito más, ¿no? A nivel de todos, pero si, por decir algo, falta un 10%, entonces no es desde cero, uno invierte reordenando las piezas que ya tiene. Otros países no lo tienen ni nunca lo van a tener, ¿no? Por ejemplo, en estos días era noticia que Paraguay había pasado una ley para comenzar su trazabilidad. Eso es algo que Uruguay tiene 20 años de ventaja. Ni Argentina está por arrancar una trazabilidad recién individual. Lo mismo con Brasil, en fin, yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más exigentes con nosotros mismos sobre lo que hemos hecho, pero ordenarlo distinto para que nos rinda. Yo creo que es más un tema de trabajar sobre lo que tenemos para que rinda, ¿no? ¿Esto ya está funcionando, Pablo? ¿Este organismo ya está funcionando? ¿Ese organismo, perdón? Que acaban de firmar el convenio junto con los ministerios de Ambiente, de Ganadería. Eso está firmado ahora, es del 3 de julio que se firmó. Y la primera tarea es resolver la deforestación en la Unión Europea. Entonces, por eso estamos trabajando fuertemente, Ministerio de Ganadería y INAC, porque eso es lo inmediato, ¿no? Enseguida que resolvemos esto, y eso es cuestión de 3-4 meses, empieza un trabajo más integral de estas 5 instituciones pensando en el mediano y largo plazo, ¿no? Vos tenés 18 años en INAC, una 18, cosa así. Sí. ¿Has visto barreras paralancelarias de todo tipo y color? Sí. Como, bueno, se podrían nombrar varias. Sí. ¿Esto vos pensás que va a seguir sucediendo? ¿Van a seguir viniendo este tipo de trabas? Sí. Y Uruguay con este proyecto o convenio lo que busca es adelantarse a eso. Sí, nosotros le llamamos a esto barreras arancelarias de segunda generación. La de primera generación eran las higiénico-sanitarias, sanidad y inocuidad. Aftosa, vaca loca, Escherichia coli, ¿no? Todo brucelosis, todo lo que nosotros llamamos sanidad e inocuidad son a veces usado como una barrera no arancelaria de primera generación. Las de segunda generación vienen ambientales, pero vienen otras. Por ejemplo, en esta solicitud de Europa es que uno chequee con la DGI y el BPS, es decir, que la cadena esté formalizada, ¿no? Bueno, eso ya no es ambiental solamente, ¿no? Es ciertos requisitos de segunda generación que Uruguay está en perfectas condiciones de cumplirlo y en mejores condiciones a veces que la competencia de cumplirlo. O sea, tenemos que estar muy ágiles y reaccionar rápido a eso con el mínimo costo posible, ¿no? Bien, Pablo, hacemos una pausa y ya seguimos conversando sobre temas que tienen que ver con... Vamos a hablar un poco de Pablo Caputi, de su futuro. Recién mencionaba Pablo, 18 años, ahora... ¿Tenés decidido ya a fin de año dejar el INAC?
Bueno, sí, estamos, digamos, cumpliendo un ciclo. Vamos a hablar un poco de eso después. Queda el titular. Queda el titular. Ya seguimos aquí en Hablemos de Agro en esta mañana de domingo. En STIHL derribamos hasta los precios. Desde el 15 de mayo al 30 de junio, aprovecha el 10% off en nuestra línea de motosierras a nafta. Respalda Epicentro. Los excesos de precipitaciones en la segunda mitad del otoño y principios del invierno han complicado sin dudas la evolución y el uso de pasturas sembradas y han impactado en la relación de reposición de forma marcada. Con el verano y la primera mitad del otoño esplendorosos desde el punto de vista de precipitaciones y de producción de forraje, la relación de reposición había alcanzado prácticamente 1,40, o sea, 40% más caro el kilo del ternero que el kilo del novillo gordo en pie. Desde ese pico, que quedó cerquita del récord histórico del año pasado, después, con las complicaciones, con los excesos de precipitaciones, comenzó un paulatino descenso que llevó a el índice el cociente que elabora semana a semana la Asociación de Consignatarios de Ganado, a que en esta última semana quedara por abajo de 1,23, o sea, pasó de prácticamente 1,40 a 1,23, mejorando la ecuación de los invernadores o de los compradores del ganado de reposición. Esto se dio tanto por una mejora, una suba en el precio del gordo, sobre todo en estas últimas semanas, y una dificultad en los precios de la reposición de acompañar esa mejora de los precios del gordo. Ahora bien, ya estamos prácticamente ingresando en agosto, los días empiezan a ser más largos, los excesos de precipitaciones parecen haber quedado atrás, o por lo menos ya no hay lluvias tan consecutivas como venía habiendo. Va a empezar a haber días fríos, sí, pero soleados, que van a beneficiar el desarrollo de las pasturas, y podría estarse dando entonces en esta semana, quizás en la próxima, en estos días, cierto punto de inflexión en esta relación de reposición que vuelva a hacer algo más caro el kilo del ternero respecto al kilo del gordo que los pisos que se alcanzaron en esta segunda quincena de julio. Uno, porque los precios del gordo, más allá de que la situación sigue siendo de oferta importante que mantiene recalentado el mercado interno, las condiciones del mercado internacional no parecen sustentar una evolución mucho más allá de los precios a los que se ha llegado hasta ahora. Entonces, de alguna manera, el precio del gordo estaría relativamente topeado, cercano a los $4 a los que llegó desde hace un par de semanas. Y otra, porque con una mayor producción de forraje, eso siempre tiene un impacto más positivo sobre los precios de la reposición que sobre los precios del gordo. Los precios del gordo lo determina primero el valor medio de exportación y después la capacidad forrajera. En el caso de la reposición, lo que más impacta es justamente la condición forrajera, además del precio del gordo. Veremos qué pasa de aquí en adelante, pero es factible que se esté cerca de un punto de inflexión y que la relación de reposición de ahora en más, en la medida que los días se sigan alargando y se vaya ingresando en la primavera, empiece a aumentar. Fue una presentación de Tromen. Al frío, dale fuego. Llévate tu calefactor Tromen desde $569 con kit de instalación incluido. Respalda Epicentro. En 1940 iniciamos el camino.
En estos 80 años, conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy, continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Hemovac es la vacuna contra la tristeza parasitaria que está disponible todo el año en cualquier momento. Y para vacunar con Hemovac solo necesitas 2 cosas, tu jeringa y tu teléfono. Presentamos el certificado Hemovac. Ahora podés certificar los lotes vacunados. Un buen negocio para todos. Una vacuna certificada. Certificadohemovac.com.uy. Si vacunás, certificá. Hemovac, una vacuna efectiva, una inyección de valor. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. A donde vayas, caete con un Rosés. Cuarto bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10, el canal uruguayo. Estamos con Pablo Caputi, que además de ser gerente de INAC, es catedrático de la ORT, de economía, pero de agronegocios. De agronegocios de la ORT. Y además es director o codirector de Stratego. Contame qué es Stratego. Bueno, por ahora Stratego es un gusto, digamos, es mi lugar de descanso. Yo soy agrónomo de profesión, estuve 20 años en Facultad de Agronomía y después en la Universidad ORT, donde soy catedrático, y después hice un doctorado en Economía. Y yo me crucé el puente, digamos, soy el único doctor en economía o doctor en general que ha tenido el INAC en todo este tiempo. Y yo recomiendo mucho que los PhDs salgan de las universidades y vayan a las empresas y vayan a las instituciones, ¿no? Y yo me crucé y ahora, bueno, redondeando un poco mi vida en el INAC estos años, que he estado muy feliz y he hecho lo que he podido. Ahora voy a volver a lo que es mi cauce más natural, que es las universidades, y Stratego es una empresa que tengo con mis hijos, es uno de los lujos que me puedo dar en la vida. Tengo 2 hijos economistas, pero uno estudió en Holanda y arrancó para un lado, el otro tiene startup tecnológica. Entonces, bueno, varias de las cosas que he querido hacer en los últimos años y no he podido porque me tuve que dedicar al instituto y a la carne específicamente, lo voy a poder hacer un poco en Uruguay y mucho en América Latina. A propósito de eso, hay una cosa interesante que nos comentabas antes de salir al aire. ¿Te imaginás a Uruguay como una referencia en lo que tiene que ver a la capacitación, a la educación, en la actividad de los agronegocios? Absolutamente. Yo siempre digo, Uruguay no es un país chico, ¿no? Lo hemos hablado, es un país despoblado, porque cuando hablamos de Singapur, ¿no? Bueno, Singapur entra en Montevideo.
suficiente. Y tiene 5,5 millones de personas en Montevideo y es de los países más ricos. Y es un hub para entrarle a Asia. Y en Uruguay, como siempre digo, entran países que admiro por distintas razones productivas, tecnológicas y culturales, como Holanda, Israel, Irlanda, y todavía me sobra espacio para meter a Suiza. Es decir, si yo puedo meter esos 5 grandes países, Uruguay no es chico. Lo que es despoblado, 3,5 millones de personas, al norte del Río Negro, 15%, es muy despoblado. Y esos países juntan más de 40 millones. Entonces, Uruguay ya es y va a ser claramente un hub de entrada a América Latina. Es muy evidente que es eso. Nosotros somos el Singapur de América Latina, lo ve, el inversor extranjero lo ve con mucha claridad. Y es lo que va a pasar en los próximos 30 años, y por eso quiero acompañarme por mis hijos, digamos, porque los que ya estamos en esta edad, de repente no tenemos tanta fuerza para los próximos 30 años, pero sí para acompañar y disfrutar el y la tecnología juega un papel muy importante. Ahora en este curso que tienen en el ORT, incluso tienen gente del exterior que lo está haciendo. Bueno, Australia, por ejemplo, tiene como una de sus cuarta o quinta fuente de ingresos son la educación de Asia. En Australia se forma Asia. Yo creo que Uruguay tiene que formar América Latina. Y una de las posibilidades es esto que es la educación remota por Zoom, como dice la gente ahora. Nosotros en este diploma que abrimos, en este caso tenemos alumnos de Brasil, de Argentina, 4 alumnos del Paraguay, que continúan su vida en sus países y sus trabajos, se conectan con nosotros y de tanto en tanto vienen a lo presencial, que es imprescindible, ¿no? Bueno, yo me imagino eso extendido en todos los agronegocios, pero en muchas más profesiones del Uruguay, ¿no? Yo creo que Uruguay está llamado a ocupar ese lugar, porque, como he dicho a veces con cierto dramatismo, ¿no? O somos eso o no somos nada. O sea, Uruguay apuesta a la excelencia o no es nada, porque Brasil se defienden con sus más de 200 y tantos millones de personas, Argentina con recursos, con el litio, con esto, con el otro. Esos países tienen infinidad. Brasil Paraguay es una potencia agrícola ahora. ¿Y nosotros qué? Y nosotros lo que nos queda es la excelencia en todas las ramas, también en comunicaciones. Es un desafío para ustedes también. Sin dudas, Pablo. No va a ser esta la última ocasión a la que estemos conversando del INAC seguramente, pero sí para hablar un poquito de esta decisión que tomás después de 18 años de dejar al instituto. Si tenés que mencionar rápidamente algo que te hubiese logrado alcanzar, que te hubiese planteado como objetivo el INAC y que te quede pendiente todavía. Que la Junta de los ganaderos y los industriales, uno sienta que finalmente ellos, a pesar de la tensión permanente por el precio, están en el mismo barco. ¿Hay cadena? ¿No están en el mismo barco hoy? No, y te pregunto, a propósito de eso. Ellos están en el mismo barco, les guste o no les guste, digamos. ¿Pero hay cadena? Bueno, eso se lo dejo para que lo respondan algún otro invitado, para no quedarme con todo, ¿no? Perdona, sí. Y en ese sentido, ¿y el mayor o el mejor logro que tenés en estos 18 años en el instituto? La gente joven que queda. El instituto tuvo una renovación tremenda, tiene una gerencia nueva, hemos logrado ser un lugar atractivo. Si alguna pena me da es cuando nosotros hacemos los concursos, quedan la gente que queda afuera queriendo entrar al instituto, muchos han sido mis alumnos, etcétera, me parte el alma. Entonces queda un grupo humano muy bueno, un profesionalismo muy grande que la gente no lo conoce, solo lo van a conocer cuando entren al instituto y lo vean. Funciona como un reloj y va a quedar lo que todo presidente desea. Entra a un lugar y dice, bueno, este es un barco, ahí está el instrumental, lo puedo llevar en la dirección que mis convicciones digan, ¿no? Te la dejo planteada para el próximo bloque. 1 de marzo de 2025, nuevo gobierno en Uruguay. Si ese gobierno que es el gobierno que va a asumir el 1 de marzo dice, bueno, quiero un técnico al frente de INAC, quiero un técnico como ministro de Ganadería, y vienen a buscar a Caputi. Caputi, ¿qué le contesta? Pero no ahora, lo responde después de la pausa. Ya seguimos en Hablemos de Agro. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de reencontrarnos nuevamente en la pantalla de Canal 10. Esta semana las cooperativas agrarias federadas presentaron a los candidatos a la presidencia su visión y sus propuestas respecto a las políticas de gobierno en general para la economía y para la sociedad, y particularmente también para el sector agropecuario. Y la verdad que es, digamos, el comienzo de una discusión que seguramente va a seguir en estos meses de campaña electoral, en la que diversos actores
del agro y del empresariado en general van a estar planteando. Yo quería compartir con ustedes 3 componentes para, digamos, ser muy concreto y, por supuesto, no agotar un tema que es muy profundo. Por un lado, lo que es claramente una situación a nivel de la producción de los empresarios. Lo he hablado no solo en el ámbito de las cooperativas, también de los agronegocios en general, en los distintos rubros. Cierto reconocimiento de que se han hecho determinadas cosas que estuvieron planteadas en el ciclo electoral anterior, pero que falta, y en algunos casos mucha gente dice que falta mucho, como que hay cierta frustración porque, si bien, como decíamos, se han encarado algunos temas, la situación de competitividad y la facilidad de producción no es satisfactoria, y además con algunos problemas de precio que han habido en los últimos meses, sobre todo en algunos sectores, estas cuestiones se exponen, digamos, con mayor preocupación todavía. Eso quedó muy claro en la presentación de CAF. Y ahí voy a un segundo y tercer punto. Hay un aspecto que tiene que ver con las regulaciones del Estado y la burocracia estatal. Y este es un concepto general. En buena medida, y esto no solo pasa en Uruguay, hay iniciativas a nivel social y político que implican establecer determinadas regulaciones, compromisos, instituciones que se crean para determinados objetivos. La mayoría de esos objetivos, la mayoría de esas instituciones, con objetivos compartibles. Lo que muchas veces se omite es que todas las regulaciones implican un costo y además implican la creación de una determinada burocracia, por más eficiente que esa burocracia se trate de definir. De manera que a la producción, a la persona, el trabajador o la empresa que está en el llano de la producción, compitiendo, exportando, importando, tratando de producir, esas regulaciones se le van sumando una a otra y a veces da la sensación de que nadie hace la suma. Y allí es donde hay un problema. Es decir, la sumatoria de costos no solamente es un problema de impuestos o de tasas o de cargas, también de regulaciones. En el documento de CAF hay muchísimos ejemplos muy interesantes de cómo esto se plantea con delicadeza, con ponderación. Por ejemplo, la necesidad de revisar los planes de uso y manejo. El objetivo es totalmente compartible, sostenibilidad de la producción, pero cómo eso se instrumenta para que pueda ser bien cumplido y de manera efectiva. Los temas del bienestar animal. Y menciono esos porque son los que tengo presentes ahora, pero hay muchos más. Y un tercer punto, la competitividad. Parece muy claro que el Uruguay está encarecido en lo que son sus costos relativos respecto a los competidores, y aquí claramente, entre otras cuestiones, no solamente está este efecto de las regulaciones generales y lo que puede ser la burocracia del Estado en general y también a nivel departamental, sino determinadas políticas para estabilizar la economía y bajar la inflación que tienen consecuencias sobre la competitividad. No hay misterio, aquí no hay algo que esté por abajo de la línea. Es muy obvio que si hay una política como la hubo en este último año y medio o 2 años para bajar la inflación con una política monetaria contractiva, eso tiene consecuencias en la actividad de la economía. Se podrá observar que hay sectores que están mejor que otros y que se mantienen competitivos. Y ahí se abre una discusión porque en muchos casos esos sectores tienen exoneraciones puntuales y tienen determinadas compensaciones. Evaluar no es sencillo, el problema está claramente planteado. Los salarios en dólares hoy en Uruguay están 40% arriba de lo que estaban antes de la pandemia. Creo que con eso es claro, no hay ningún precio del agro que esté 40% arriba de aquellos años. Seguimos en Hablemos de Agro, seguimos compartiendo novedades con Pablo, con Martín y nos reencontramos la semana que viene. Elimina el Saguaipé en todos sus estadios evolutivos. Reduce el número de tratamientos en el año. Tricla Max, único en el mundo. Elaborado en Uruguay. Producto de Nutritec. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más.
Consolidar equipo fuerte para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Estudios realizados por la Universidad de la República han puesto de manifiesto que el uso de Anabrín en novillos carniceros en fase de terminación conduce a resultados similares a la monencina en cuanto a consumo de materia seca, ganancia diaria y eficiencia de conversión. Según Carbon Trust, basándose en resultados de laboratorio y en pruebas de campos con una línea de trabajo base válida, el uso correcto de Anabrín puede reducir las emisiones de metano en rumiantes. Cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Seguimos en esta mañana de domingo aquí en Hablemos de Agro con el ingeniero Pablo Caputi. Pablo, habíamos dejado planteada una pregunta. 1 de marzo de 2025 asume el nuevo gobierno de Uruguay y dice, bueno, quiero en INAC, el presidente, el ejecutivo, un presidente técnico o un ministro técnico. ¿Se le pasa por la cabeza el hombre debería o puede ser Caputi? Vienen y te ofrecen, no va a ser el 1 de marzo, seguramente va a ser en enero o en febrero. ¿Qué respuesta, si te llega una propuesta de esa característica, tendrías? Primero que se me ocurren 10 personas mejores que yo en ambos cargos, porque para ocupar los cargos hay que tener un deseo grande, ¿no?, para vencer las adversidades. Así que lo primero que diría, como uno siempre tiene que decir, es ser agradecido, ¿no? Que piensen en uno para cualquier cosa de la vida, que alguien piense en vos para algo, lo primero que uno tiene que tener es agradecimiento, ¿no? Y muchísima responsabilidad. Pero realmente tengo en mente gente muchísimo mejor. Este país se merece gente mejor. Pablo, hablamos en estos bloques, en este programa de este domingo con Martín, contigo, de la importancia de INAC y el reconocimiento que tiene INAC en el mundo. Nosotros hemos compartido viajes, bueno, contigo también, en distintas partes del mundo, y realmente a uno le llena el pecho cuando hablan de INAC y lo bueno que es, y lo han replicado, lo han querido replicar en otras partes del mundo. La pregunta es concreta. Para el ganadero uruguayo, ¿el INAC es imprescindible? Yo creo que es mucho más importante para el ganadero que para el industrial, realmente. Cuando uno ve, por ejemplo, el MLA australiano, que es una referencia, el Meat and Livestock Australia, es una organización de ganaderos, ¿no? Inclusive los industriales no están allí, a veces ponen dinero en el MLA para resolver alguna cuestión conjunta, ¿no? Yo creo que la industria precisa al INAC un poco, pero creo que el ganadero precisa muchísimo más para entender varias cosas. Primero, cómo es el negocio, cómo es los temas comerciales, qué es lo que está pasando en los mercados mundiales, porque cuando uno se desconecta de los mercados mundiales y te llevan solo adentro de la portera, tenés una visión mucho más limitada, ¿no? Yo recuerdo un miembro de Junta que nos ha dicho esto con muchísima fuerza y hasta con emoción. Dice, yo estoy eternamente agradecido al instituto
que me haya dado la posibilidad de entender cómo funciona todas las cosas estas que son realmente complejas y poder transmitirla a mi gremial y al grupo de productores con el que yo trabajo, ¿no? Eso a mí me resulta bastante conmovedor, ¿no? Porque uno que a veces duda de si el instituto está cumpliendo su función, que algunos miembros de Junta lo digan, en lo personal, ¿no? Más en lo chico. Así que yo creo que le agrega mucha transparencia al negocio, ¿no? Yo invito a los ganaderos uruguayos a que viajen un poco y conversen con sus colegas. Y por eso ha pasado, por ejemplo, que Paraguay ha querido abrir un instituto de carne hace muchísimo tiempo sin suerte. Argentina, que eliminó su junta, muchas veces dice, quizás no fue una buena idea, deberíamos volver. En Brasil existe el instituto, el IMAC, que es un copy-paste del INAC, exactamente igual, y tiene hasta un sistema CEIC de cajas negras. En Río Grande del Sur querían abrir uno, es decir, bueno, en Chile cuando vienen nos dicen, en Colombia, en toda América Latina. Entonces yo creo que el instituto es imperfecto, siempre hay que exigirse más, la autocomplacencia es mala consejera, pero creo que es una herramienta útil para la cadena o la no cadena. Bien, queda ahí rápido. Hablando de grifa uruguaya distinguida en todas partes, y además un regalo de Tranquera, es cliente de Tranquera. Te invitamos a que lo abras. A abrirlo. Bueno, muchísimas Pablo, tenés que hacer fuerza porque está bien pegado. No estaba combinado esto. Bueno, Pablo, muchas gracias. Seguramente vamos a estar conversando. Esperamos que te sea de utilidad nuevamente y vamos a seguir hablando de todo esto porque naturalmente sos una persona que siempre está muy vinculada a la actividad. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Martín, volvemos el domingo que viene. En Canal 10. El Canal 10. Sí, Pablo.